¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla bien? Sí, ok. Soy la profesora Betsy Wong. Buenos días a todos. Y estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Hoy nos toca ver un tema nuevo, no lo hemos tocado. Se llama fonología. La fonología, como lo dice aquí el texto, es parte de la gramática que estudia los sonidos, ¿ok? Los sonidos de la lengua, a los cuales vamos a llamar fonemas. Yo quiero que tengan en claro que nosotros cuando analizamos, ¿ok? Cuando analizamos, por ejemplo, si yo hago un perfil humano, ¿ok? Y lo fraccionamos, ¿ok? Lo fraccionamos. Aquí en línea vertical vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje es esa capacidad, esa habilidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos con palabras. Y hemos dicho que el lenguaje presenta dicotomía, es decir, dos planos. Uno es el plano de la lengua y el otro es el plano del habla. Entonces, en cuanto a la lengua está íntimamente relacionada con la fonología. La fonología estudia cómo se da el proceso sonoro de nuestra lengua, mientras que el habla está ligada a la fonética, porque la fonética solo se encarga de la realización del sonido. ¿Me entiendes? Esta estudia el proceso y esta estudia la realización. Entonces se da una analogía perfecta. Fonología es a lengua, así como fonética es a habla. Aquí elegí un dibujito que está en inglés que nos habla de la fonética. Phonetics es fonética. Phonology es fonología. Entonces la fonética se encarga de la realización del sonido, ¿no? De la cuestión física. Representa, ¿no? La fonética utiliza unas unidades que se llaman fonos. Los fonos se realizan, los fonos suenan y se grafican entre corchetes, mientras que los fonemas están ligados a la lengua. Los fonemas son mentales, son los sonidos que se dan en tu cabeza. Aquí aparecen los fonemas. ¿Ok? Los fonemas son mentales y se representan entre barras oblicuas. Si yo digo, por ejemplo, supongamos que yo tengo un problema con alguien, pero no se lo digo en su cara, pero sí lo pienso y en mi cabeza digo imbécil, en mi cabeza. Entonces estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿qué? Fonemas. Cuando lo digo en vivo y en directo, por eso hay que, ¿no? Dice que todo lo que decimos es pensado. Cuando uno tiene leyes de cortesía en su vida, cuando uno tiene inteligencia emocional, uno no dice siempre lo que piensa, ¿ok? A veces dices para ti, en tu cabeza. Entonces esos sonidos que suenan en tu cabeza se llaman pues fonemas, ¿ok? Esos sonidos mentales se llaman fonemas. Acá tenemos 7 fonemas. Cuando ya los dices, ya no hay forma. No hay forma de retroceder porque ya te escucharon. Supongamos que la persona esta te responde, cállate. Esto que estoy graficando lo vas a aprender tú también. Son las representaciones de cómo suena nuestra lengua, ¿ok? Estos son símbolos que entre corchetes se llaman fonos y entre barras oblicuas se llaman fonemas, que los vamos a aprender el día de hoy. Entonces ahora sí podemos leer. La palabra fonología procede de la raíz griega fonos, que significa sonido, y logo, que sabemos que significa estudio o tratado de. Entonces la fonología estudia al sonido, ¿ok? La fonología es una rama de la lingüística que estudia y describe el sonido de una lengua. Asimismo, la forma como deben usarse cada una de las articulaciones de los órganos del habla para que los sonidos puedan ser dichos de una manera adecuada según su acento o según su entonación. Esta es la intro, ¿ok? ¿Se entendió?
¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a la fonología, vamos a hablar de pares mínimos. Esto de acá, por ejemplo, foca y boca es un par mínimo. Entonces tú dirás, ¿qué es eso? Un par mínimo es un par de palabras que tienen la misma cantidad de sonidos, pero que diferencian un sonido nada más respecto al otro elemento. Por ejemplo, si yo represento la palabra bota en sonidos, suena así, bota. Tengo 1, 2, 3 y 4 fonemas. Cuando digo gota, lo digo así, gota. Y tengo también 1 y 2 y 3 y 4 sonidos. Para que esto se convierta en un par mínimo, te estoy diciendo que debe tener la misma cantidad de sonidos, se cumple, y que solo debe cambiar un sonido en la misma ubicación respecto de la otra palabra. Entonces he cambiado el fonema 1 por el fonema 1 de la palabra 2 y las palabras cambiaron de significado. Por eso se dice que el fonema es la mínima unidad distintiva de la lengua. ¿Por qué? Porque opone significados, diferencia significados. ¿A través de qué? De pares mínimos. Aquí tenemos pares mínimos. Bota y gota es un par mínimo, bota es un calzado militar según el diccionario y una gota es una porción de agua. Solo cambió un sonido, el sonido 1 frente al sonido 1 de la otra palabra. Reglas, chicos. No se puede cambiar, para tener un par mínimo, tiene que estar el fonema que se cambia en la misma ubicación respecto de la otra palabra. No se puede cambiar el 1 por el 4 o el 2 por el 3, no. Tengo que cambiar o el 1 por el 1, o el 2 por el 2, o el 3 por el 3, o el 4 por el 4, según la cantidad de fonemas que tenga la palabra. Tampoco se puede cambiar consonante por vocal ni vocal por consonante. Cambio consonante por consonante y cambio vocal por vocal. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Se entiende bien? Ok. Por ahí que algún loquito me dice, ya entendí, cambio el 1 por el 1. No, puede ser que cambies cualquier otro sonido. Por ejemplo, mira este segundo ejemplo. Dice alba. Y acá dice alga. Tengo 1, 2, 3 y 4 fonemas y acá tengo 1, 2, 3 y 4 fonemas. El acento está en el mismo lugar y solo cambié un fonema. ¿Cuál? El fonema esta vez 3 por el fonema 3 de la otra palabra. Y los significados de ambas cambiaron. Son diferentes por el simple y único cambio que se ha realizado. ¿Me entiendes la idea? Entonces, esos son pares mínimos. Acá dice besa, 1, 2, 3, 4. Y acá dice pesa. Ok, 1, 2, 3, 4. Y cambié el sonido 1 nuevamente por el sonido 1 de acá. Yo te puedo decir, por ejemplo, a ver, caso, ¿no? Es par mínimo con queso. ¿Qué? Tú me dirás. ¿Sí? ¿Sí? Estos de acá no son fonemas, son grafemas. 1, 2, 3, 4 y acá tienes 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Estos qué son? Grafemas. Lo que usamos para escribir se llaman grafemas. Pero estas palabras se representan en sonidos. Caso se escribe así. En fonología, 1, 2, 3 y 4 sonidos. Versus queso. Queso. ¿Ves? El acento está en el mismo lugar porque las dos palabras son graves, pero el cambio se dio esta vez en el fonema número 2. Cambié el fonema 2 por el otro fonema 2, que son vocálicos, y los significados son diferentes. ¿Ok? También puede ser que se cambie el acento. Yo te digo, mira, opino, y luego te digo, opinó.
¿Ok? Acá tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Acá 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son fonemas, te cuento, que se llaman fonemas segmentales. ¿Cómo se llaman? Segmentales. Los fonemas segmentales en español son 19 consonánticos y 5 vocálicos. En total tenemos 24 fonemas segmentales en español. Pero tú dirás, Betsy, a nivel segmental yo no veo ninguna diferencia porque son los mismos fonemas. Perfecto, qué buena observación. Pero sí observo, Miss, que la sílaba tónica cambió de lugar. La sílaba tónica cambió de lugar. Esta palabra de acá por la sílaba tónica es grave. Y esta palabra por la sílaba tónica es aguda. Entonces aquí hay también, es un par mínimo, pero aquí se opuso el acento. Se opuso el acento. Y el acento también es un fonema que se llama suprasegmental y que más adelante te voy a explicar. ¿Ok? Entonces también puede haber diferencia a nivel acentual. Ojo con ese detalle. ¿Se entendió qué cosa es un fonema? Es la mínima unidad distintiva de la lengua. No tiene significado. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Vamos bien? Vayamos ahora a la siguiente. Cuadro comparativo entre fonética y fonología. Ya hemos hablado algo. La fonética se encarga de la realización y la fonología se encarga del proceso. ¿Ok? Realización y la otra se encarga del proceso. ¿Ok? La fonología es el estudio de los sonidos de una lengua. Claro, de sonidos reales. Estos son sonidos reales. Y estos son sonidos mentales. ¿Ok? No te olvides que la fonética no está ligada al habla. ¿De acuerdo? Y la fonología está ligada a la lengua. ¿De acuerdo? Se representa el fono entre corchetes y el fonema entre barras. ¿De acuerdo? Como tiene que ver con la realización, recuerda, suena. ¿De acuerdo? El fono suena, el fonema no se escucha, el fonema está interiorizado en tu cabeza, el fonema es una abstracción. Los fonemas son abstracciones. ¿De acuerdo, bebé? Ok. Siguiente. Aquí tenemos, ¿no? A mí me gustó este cuadro, está en latín, ¿ok? Que habla sobre los órganos de fonación. Lo primero que debo decirte es que la materia prima para hablar es el aire. Sin aire no podemos hablar, ¿de acuerdo? Estos que están en rojo, vamos a decir que son los órganos activos de la fonación. La laringe involucra las cuerdas vocales, que son las que vibran. Las cuerdas vocales vibran, ¿de acuerdo? Y el sonido se produce ahí, pero quien exterioriza el sonido es la lengua. La lengua es muy importante, la lengua como órgano. Antiguamente a los traidores se les cortaba la lengua y a pesar de que tenían todos los elementos de fonación, no podían exteriorizar el sonido porque la lengua estaba como que rota
y necesitamos una lengua normal para que ésta pueda exteriorizar todo el sonido que se produce desde el ingreso del aire por las fosas nasales, que entra por la cavidad nasal. También recogemos aire por el conducto bucal. Ok, los dientes son importantes. Cuando faltan algunas piezas dentales, los sonidos se distorsionan. Los alvéolos están en la parte superior de las encías de los dientes superiores. Por ahí están los alvéolos. Si produzco una L, a ver, produce una L. Tu lengua está pegada en los alvéolos. Esos son los alvéolos. La punta de tu lengua. A ver de nuevo. Ahí donde está tu lengua apoyada, esos son los alvéolos. Luego tenemos el paladar duro o prepaladar, que está por acá, o sea, es el paladar próximo. Y por acá está el paladar blando, mira. Es donde metes el dedo para vomitar, ¿ok? La bobada palatina es el paladar duro. Y el velo del paladar es el paladar blando. Cuando el otorrinolaringólogo te ausculta tu garganta, pues coloca una especie de palillo de madera, ¿no? Que roza el paladar blando y que te provoca sensación de asco. La úvula, que está aquí, cuando tú gritas, en dibujos animados a veces vemos que cuando a un perro le pisan la cola y grita, ¿no? Hacen un zoom, un acercamiento de su hocico por dentro y grita y se mueve algo al fondo. Eso no se llama campanilla, eso se llama úvula. Y cuando la úvula se pega a la faringe o se despega de ella, cuando se pega hace que el sonido salga por la nariz. Y cuando está en sentido normal, sale por el conducto bucal. ¿De acuerdo? Por eso que hay solamente 3 nasales en nuestro sistema, la M, la N y la ñ. Y cuando estamos resfriados, la úvula se pega a la faringe. Entonces te distorsiona el sonido. ¿Te das cuenta? Me estoy tapando la nariz. Entonces eso hace que haya problemas en la pronunciación. La tráquea es la conductora del aire, ¿ok? La glotis decide si ese aire ingresado es para transportar el bolo alimenticio hacia el estómago o de lo contrario, si ese aire ingresado es para producir habla. La laringe es el órgano activo de la fonación donde se produce el sonido gracias a las cuerdas vocales que producen vibrato. Los labios, ¿ok? Son importantes tanto los superiores como los inferiores para producir sonido. Y la lengua es la que lo exterioriza. Ok. Listo. Aquí tenemos el cuadro de fonemas consonánticos del español, ¿ok? Las consonantes tienen esta clasificación. En primera instancia tenemos por el punto articulatorio, ¿ok? Por el punto articulatorio, vamos a ponerle el número 1. El punto articulatorio tiene que ver con los órganos que intervienen en la producción de sonidos. Tenemos primero, tenemos a las bilabiales, no se ve, vamos a cambiarle de color. Las bilabiales, la labiodental, la interdental, porque le puse 1, carambas. La interdental, las dentales, las alveolares, las palatales y las velares. Esto tienes que aprendértelo de memoria. Las bilabiales usan ambos labios, ¿no? Tenemos la P, 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 la B, 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 la M, M. Labiodental se llama porque el labio inferior, cuando produces una F, ok, sube hacia los dientes superiores. La interdental coloca la punta de lengua entre los dientes, ¿no? Esta es la Z española. ¿De acuerdo? Las dentales, la punta de la lengua roza los dientes. Las alveolares, ok, rozan la zona alveolar. La E. La N es bien notoria, como la lengua se apoya en los alvéolos.
Las palatales, el postdorso de la lengua roza el paladar duro. Tenemos la che, que te cuento se representa con una C y un cachito arriba. ¿Ok? Tenemos la Y, que se representa así, como una especie de J con una Y arriba. La L, que se representa con el símbolo lambda. La ñ, que se representa con una N con un cachito arriba. Y las velares, el postdorso de la lengua roza el paladar blando. Tenemos el sonido K, el sonido G, G, y el sonido de la J que se representa con una X. Esto es una X que representa al sonido. Esto te lo tienes que aprender de memoria. Luego tenemos, en segunda instancia, tenemos la clasificación por el modo articulatorio. El modo articulatorio clasifica las consonantes en oclusivas, africadas, fricativas, laterales, vibrantes y nasales. Es una segunda clasificación. El modo articulatorio, chicos, el modo articulatorio, ¿ok? Tiene que ver con la salida del aire. Salida del aire. ¿De acuerdo? Las oclusivas son llamadas también explosivas. ¿Por qué? Porque es un golpe de aire. Bien cortito. Mira. Pa. Y se acabó la P. Ba. Se acaba la B. D. G. La africada combina una oclusión, o sea, un golpe de aire, más una fricción. O sea, diera la sensación de que te desinflas. Como cuando se desinfla un globo, ya, tiene las dos cosas. Y así es la che. La che no es como los argentinos que dicen chino, no, es una especie de che que tiene una T antes. Y dices, ya, luego tienes las fricativas que se desinflan, ¿no? La F, la Z, la S, la Y, la J. ¿De acuerdo? Luego tienes las laterales porque el aire se va por los costados de la lengua. Esta no nos sale a los limeños porque en Lima hay un fenómeno que se llama yeísmo. ¿Qué es el yeísmo? El yeísmo que hay en Lima es que nosotros pronunciamos la Y como si fuera Y. Ese es el yeísmo. Y en el Perú hay ceseo. ¿Qué es eso? Que pronunciamos la C y la Z de España como eses. Esos fenómenos ocurren dentro de lo que son las marcas dialectales del español peruano. ¿Ok? A las fricativas, te cuento, también se les llama aspiradas. Para que te acuerdes, es como una aspiradora, ¿no? Laterales, el aire sale por los lados de la lengua. Vibrantes, como tu lengua vibra, va de arriba hacia abajo, el aire sale por encima o por debajo de la lengua. Y las nasales, el aire sale por la nariz. Tenemos la M. Y luego tenemos una tercera clasificación que tiene que ver por la intervención de las cuerdas vocales. Serán sordas cuando no vibren y serán sonoras cuando sí. ¿De acuerdo? Entonces, sonoras no vibran. Sordas, perdón, no vibran. Y las sonoras sí vibran. Unas vibran y las otras no. ¿Se entendió? Por ejemplo, si tú te tocas tu garganta y tienes la P, no vibra. En cambio, una vez sí. Ba, 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 ba. Yo no estoy diciendo ba, estoy pronunciando la B sola. Ba suena ba, B suena B. Esto es ba, 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 ba. La biodental, la F, dice que es sorda.
Efectivamente, no hay vibrato. La Z también es sorda. La T es sorda también. En cambio, la D es sonora. Ya, 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 ya. ¿Ok? La S es sorda. La L es sonora. La R. Todas esas son sonoras. La Ch es sorda. La Y es sonora. La Y es sonora. La ñ es sonora. La K es sorda. La J es sorda. Pero yo siento algo. Saliva, mi amor, burbujas de saliva, de aire. No sientes vibrato. En cambio con la G sí. G, G, G. La mayoría de profesores cuando enseñan fonología solamente les hacen paporretear esto y no les explican, ¿ok? De qué trata el asunto. ¿Por qué se los explico? Con el afán de que ustedes, ¿ok? Puedan, si la memoria los traiciona, recordar el concepto. Y te cuento que hay una cuarta clasificación que tiene que ver con la acción, ¿no? Por la acción de la úvula. Por la acción de la úvula, hablamos de dos tipos de sonidos. Hablamos de unos sonidos que van a ser nasales. ¿Por qué se llaman nasales esta vez? Porque emplean la cavidad nasal. O sea, el sonido sale por la cavidad nasal. Y nosotros ya sabemos cuáles son las nasales. Sabemos que son la M, la N y la ñ. ¿Ok? Y así como hay nasales, todos los demás sonidos que son, todos los demás sonidos son orales. Porque usan ¿qué? La cavidad bucal para que escape el sonido. ¿Ok? Entonces ponemos todos los demás. Todos los demás fonemas consonánticos son orales porque salen por la boca. Solamente la M, la N y la ñ salen por la cavidad nasal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Ok. Aquí una breve explicación de lo que te he dicho, ¿no? Por el punto de articulación tiene que ver con los órganos que intervienen en la producción, ¿no? Órganos que intervienen. Ok, el modo de articulación, te dije, salida de aire. Y sonoridad, acción de cuerdas. Ok, acción de cuerdas. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de los autores hay diferentes posturas, ¿no? Por ejemplo, dice las bilabiales, hay acercamiento, cierre de los labios, ¿no? Superiores e inferiores. Y ahí tenemos la P, la B y la M. El labio inferior en los dientes superiores, la F, la única. La punta de lengua entre los dientes, esta corresponde a la Z española, se representa con el símbolo teta. La punta de la lengua detrás de los dientes superiores, mira, formalmente las dentales solamente son la T y la D, pero a veces la S, que es alveolar, ¿ya? Por rato se vuelve dental cuando la letra que sigue, por influencia de la letra que sigue, pero en realidad la S es alveolar, perdón. Aquí tienes la ñ, esto representa a la ch, esta es la y, y esta de acá es la ey, ¿ya? Y luego esta X representa a la J, la G y la K, bueno, esto sí se puede leer.
Ahora, oclusivas, te dije, o explosivas, primero cierre total de la salida del aire y después apertura y salida del aire por la boca. Tengo la P, la T, la K, la B, la D y la G. Esto debes saberlo de memoria, ¿ya? Mira la ñ cómo se le grafica, así, con una colita, o si tienes problemas con el teclado, puede ser esto, ¿ya? O esto. Esos son los símbolos que se utilizan. Ya a la Y, en lugar de J, también se usa esto, ¿de acuerdo? O también se usa la Y, tal cual, ¿ya? Esto representa a la Che, pero también la Che se puede representar así, con una C y un cachito por arriba, ¿ya? En cuestión de la R y la R se puede representar con una rayita horizontal o con un cachito arriba. Esta es la L y esta representa a la L, el símbolo lambda. Ya sabemos que hay sonoras y sordas, porque tiene que ver con la vibración. Estas sí vibran y las segundas no. Este cuadro hay que aprenderlo. Tú decides cuál cuadro te conviene más. Si el anterior, si este de acá, ¿no? Que es el que maneja la Pre San Marcos, o este de acá que viene con especificaciones. ¿De acuerdo? Tú decides cuál. Ahora, ¿qué hay con las vocales? Las vocales, primero, decirte que todas vibran, ¿ok? Al decir que todas son sonoras, significa que todas se producen con vibración de cuerdas. Y solo basta que te toques la garganta y digas, ay, oh, y sientes el vibrato. Ahora, el triángulo de Hellwag lo que grafica es la punta de la lengua. A la punta de la lengua nosotros lo llamamos ápice de la lengua. ¿Dónde se ubica el ápice de la lengua al producir las vocales? Entonces clasifica a las vocales de la siguiente manera. Nos dice que cuando yo produzco una A, la punta de la lengua está hacia abajo, en posición de reposo. Por eso que a la A la llama vocal baja y central. ¿Ya? Vocal baja y central. La E y la O se van a llamar vocales medias, ¿ya? Medias. Vamos a ponerle con otro color que se vea. Vocales medias. A las dos, ¿eh? Vocales medias. A las que están a este lado las llama vocales anteriores. Y en las que están del otro lado las llama vocales posteriores. A las que están en la parte superior las llama vocales altas. Sin olvidar cuestiones que ustedes ya manejan. Por ejemplo, las medias, ¿ok? Que son la E y la O, ¿ok? También se van a llamar semiabiertas. Porque eso es lo que son en realidad, semiabiertas. La única vocal abierta en español es la A, porque la apertura de la boca es total. Mientras que las altas coinciden también con el concepto de vocales cerradas porque la apertura de la boca decrece. ¿Estamos de acuerdo? Este cuadro también se lo deben saber de memoria. No olvidar cuestiones que hemos conversado en el ciclo básico. La vocal es el núcleo de la sílaba en español. ¿De acuerdo? Sin vocal no hay sílaba. Es imprescindible la presencia de una vocal dentro de la sílaba en nuestra lengua. ¿Ok? Ahora, este cuadro a mí me parece súper interesante, súper importante. Por ejemplo, acá tienes cómo es la letra. Grafema significa letra, no te olvides. Y cómo se representa. Esto es lo que te tienes que aprender. Ese es el fonema. ¿De acuerdo? Mira, la B, la V y la W suenan a veces, no siempre, iguales. Me refiero, cuando digo no siempre, a la W, porque la W a veces suena como
B y a veces suena como U. Por ejemplo, si yo te pongo Osvaldo, ¿ves? Osvaldo, acá esa W suena como B, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora, aquí tenemos la C y la Z de España. ¿Estamos de acuerdo? Los españoles dicen fijar, ¿ok? Así. Y cine, ¿ok? Nosotros no. Acá tenemos la representación de la che. Y debo decirte algo. La che es una letra, tú lo estás viendo, doble, una letra compuesta, que bota un solo sonido. A esas letras que están formadas por dos gráficas y que botan un solo sonido se les llama dígrafos en español. ¿De acuerdo? Luego tienes la D, que se representa igual, ya estás viendo, en dado. La E es igual, no hay problema. Elefante. La F igual, no hay problema, de foca. Pero acá sí hay problema, con la G. Porque la G también tiene doble cara. La G no siempre suena como G. ¿Ok? Se usa esta G, que vamos a llamar G simple, cuando la G aparece inmediatamente después de una vocal como la A. Y yo puedo decir gato. Después de una O, cuando digo goma. Después de, ok, cuando le aparece después una U, cuando digo gula. Pero cuando yo quiero decir guerra, no puedo poner la G simple, porque cambia el sonido, y eso lo sabes desde pequeño. Una G junto a una E suena como J. Diría guerra. ¿Cómo hago para que diga guerra? Tendría que usar el dígrafo. Esta nuevamente, esta se llama G dígrafa y solo se usa la G dígrafa al costado de una E o al costado de una I. Cuando digo guerra, cuando digo guiso, entonces la G es también un dígrafo. La H es un grafema que no tiene fonema en español. ¿Cómo digo yo hilo en fonemas? Hilo, pues no aparece la H, porque la H no suena. Entonces tengo 4 grafemas, pero solamente 3 fonemas. ¿Qué pasa con la I y con la Y? Que la Y también tiene doble cara. A pesar de ser una consonante, a veces suena como I. ¿Cuándo, Miss? ¿Cuándo suena como I? Suena como I después de vocal. Después de vocal, ahí suena como I. Por ejemplo, cuando digo rey, rey se graficaría en fonemas así, rey. ¿Ok? Luego tengo la G y la J. La G y la J, sabemos que la G suena como J cuando la letra que sigue es una E o una I, ¿cierto? Y yo digo jefe, genio, jirafa, gitano. La K, mira cuántas letras botan ese sonido. La K siempre, la C a veces. ¿Cuándo la C? Cuando hay una A, cuando hay una O, cuando hay una U o cuando hay otra consonante. Digo casa, cuna, comida, ¿ok? Clum, ¿de acuerdo? Y la Q, nuevamente tenemos que la Q es un dígrafo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En karate, en cara, en kilo, en quinoa. La L, ok, en lino, en loma. Luego tengo la EY, que también es un dígrafo, mira tú. Es un dígrafo. En llama, en lluvia. La M, muro, mina. La N, igualita, es igualita.
la N en nudo, en nabo. La ñ es igualita, pero con un cachito, en ñandú, en ñoño. La O de oso es igual, no hay problema. La P de pipa, de popa. La R, aro. Recuerda que es R entre vocales. Encaro. La R, que se puede representar así o con una rayita horizontal, que se puede escribir con una o con dos. Cuando digo, por ejemplo, red, a comienzo de palabra no se duplica. Entre consonante y vocal no se duplica. ¿Ok? A comienzo de palabra, esta no es R, es R. Enrollar es R. Carro solo se duplica entre vocales. ¿Ok? Solo se duplica entre vocales. A final de sílaba también es R. Enrollar. Ah. Y esto también es un dígrafo. O solamente cuando se escribe doble. Cuando se escribe en red no es dígrafo, pues porque solo se escribe con una. La S, ok, la S en sal, en sed, la T en tina, en tul, la U, ok, y tengo la W, ok, W, suena como U a veces. Por ejemplo, water, ¿cómo escribo water? Así, water, en fonología. La Y, que suena como consonante antes de vocal. Antes de vocal. Cuando dices yeso, yema, yate. Hay chicos que piensan que son gringos, ¿no? Y dicen, ¿y eso? No, no suena como I. Suena como I, acá lo dijimos, cuando está después de vocal. Pero cuando está antes de vocal suena como Y, como consonante. ¿Ok? Ya sabemos que el símbolo teta que representa a la Z española no la reconocemos en el Perú. ¿Ok? Que aquí en el Perú hay ceseo, que ya lo mencionamos. Y que la Y en Lima se pronuncia como Y. ¿Ok? No existe en Lima. No existe en Lima. Porque se pronuncia como Y. A este hecho de pronunciar como S se le llama ceseo y al hecho de pronunciar como Y se le llama yeísmo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? A ver cómo va ese chat. Listo. Firulais a mi perro. Ok, water no es con G, no Joel, no es water, no, 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 es water con U, wafer con U, ¿ya? Mira, acá te hablan de los dígrafos que son 5, está la che, ya lo mencionamos, la eye, la G al costado de una E cuando digo guerra, guerra se grafica así, guerra, y guiso se grafica así, ¿de acuerdo? Chino y chato, tú decides qué símbolo usas. Yo uso este, por ejemplo, chato. Lluvia, así. Lluvia. Lluvia. Llanto. Ok, quena es así, quena.
esquilar. Tienes que practicar cómo es que se grafica. Carro, así. Correa, así. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Ok, como hemos visto, mira, hay grafemas que pueden sonar de varias maneras. A eso se le llama, ojo, se le llama, moscas con el nombre, polifonía. Polifonía. Lo hemos visto en el cuadro anterior. Por ejemplo, la G, que a veces suena como G y otras veces suena como J. Por ejemplo, la Y, que a veces suena como I y otras veces suena como Y. Esos son casos de polifonía. Ahí también podemos, a ver, voy a agregar uno más. Podemos agregar a la C. A la C, que a veces suena como S y otras veces suena como K. ¿Sí o no? Ajá. Y también en este punto de acá, el siguiente, nos habla de letras diferentes que producen el mismo sonido. A eso no se le llama polifonía, sino se le llama poligrafía. Y dentro de los casos de poligrafía tenemos la B y la V. Son letras diferentes, pero botan el mismo sonido. A la I con la Y, que son letras diferentes, pero a veces suenan iguales. La Y con la EY, en el caso de los limeños, que a veces las pronunciamos iguales. La J y la G, que suenan iguales como J, ¿no? En arrecostar tenemos que se escribe con una y se escribe con dos, pero igual se refiere a la R, suenan iguales. La Z y la C en España, que botan el mismo sonido. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ok. Y ahora entremos a los fonemas suprasegmentales. Hace un rato yo te mencioné que había un grupo de fonemas que iban sobre el segmento. Por eso se llaman suprasegmentales. Sobre la palabra u oración. Sobre la palabra u oración. A eso se les llama fonemas suprasegmentales o también se les llama prosodema, moscas con este nombre. Y son dos nada más. La entonación, o si quieres llamarla tono, y el acento. Yo ya te expliqué lo que es la oposición del acento. Si a ti te piden señale la oración donde se observe oposición del acento, podría ser esta palabra, hablo. Hablo es una palabra grave. Si yo la represento en sonido sería así, hablo, es grave, ¿cierto? A nivel, o sea, y si yo te digo, a ver, si te digo habló, habló lleva tilde, ¿no es cierto? A la hora de graficarla sería así. A nivel segmental no hay diferencia, son iguales. A, B, B, L, O. La diferencia se da a nivel de acento. Una es grave y la otra es aguda, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces aquí hay oposición del fonema suprasegmental acento. ¿De acuerdo? Si en el examen de admisión te piden señale la oración donde se observe oposición del acento, tendré que buscar una palabra. No te van a poner las dos, te van a poner una y la otra tú la vas a tener que presuponer. En el caso de la entonación, te cuento que hay 3 entonaciones en español. Hay 3 tonos en español. Te cuento. El primero es descendente. Y te hago el comentario que la mayoría de oraciones tienen tono descendente.
hay un tono que se llama horizontal y fácil de reconocer porque solo se refiere a oraciones incompletas. A oraciones incompletas. Cuando yo te digo, por ejemplo, perro que ladra, ¿qué queda sobreentendido? Perro que ladra no muerde, pero yo no lo dije completo, lo dije incompleto. Entonces, cuando tú hablas y dices algo incompleto, el tono siempre será horizontal. Tono horizontal. Está incompleto. Perro que ladra, no dices perro que ladra, ni perro que ladra, no, sino perro que ladra y la otra persona lo completa. ¿Ok? Y el tercer tono es el ascendente. Y el tono ascendente solamente le corresponde a un tipo de oración. ¿A qué tipo de oración? A las oraciones interrogativas, a la oración interrogativa directa total. ¿Qué es una oración interrogativa directa total? Es una pregunta que lleva signos de interrogación y espera por respuesta o sí o no. Esas son sus posibles respuestas. Por ejemplo, yo te digo, ¿vas a comer? Si yo te pregunto, ¿vas a comer? Esto tiene entonación ascendente. ¿Vas a comer? ¿Ok? En cambio, las descendentes, dice, son la mayoría. Dice, por ejemplo, aquí, los corruptos a la cárcel. Eso es descendente, ¿ves? Los corruptos a la cárcel, ese es ascendente. Señor, Carlos es un irresponsable, descendente. Señor Carlos, es un irresponsable, de nuevo descendente. Entonces, ¿cuándo habrá oposición del tono, tú dirás? Cuando tu oración, ¿ok?, pueda cambiar de tono. A ver, vamos a ver qué oración puede cambiar de tono, ¿ok? Yo te digo, te cambias ahora. ¿Ya? Supongamos que tú eres mi hermana y vamos a salir y te digo, te cambias ahora. ¿Qué entonación tiene? Esta es una oración enunciativa, es una afirmación. Pues te cuento que las oraciones anunciativas y todas enunciativas y la mayoría de oraciones tienen entonación que, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Descendente. Ya, yo te hago la pregunta. ¿Tú puedes cambiarle el tono a esta oración? ¿La puedes cambiar o no la puedes cambiar? Claro que la puedes cambiar. ¿Sabes cómo? Colocándole signos de interrogación. A ver. ¿Te cambias ahora? Y le cambié el tono. Fíjate tú. Tiene entonación ascendente. Porque la respuesta que espera o es sí o es no. Entonces, ¿cuáles son las únicas que cambian de tono? Las oraciones interrogativas totales, directas, que se pueden convertir en oraciones enunciativas o viceversa. Esta les quito los signos y la vuelvo un enunciado. A los enunciados le pongo signo y la vuelvo pregunta. ¿Me entiendes? A ningún otro tipo de oración. ¿Se entendió? A ver si entendieron. Ok. Claro, es que a las oraciones totales siempre las llaman así, dubitativas. No es que señale duda, es una pregunta. ¿Y por qué le llaman pregunta dubitativa? Porque la respuesta o puede ser sí o puede ser no. ¿Me entiendes? ¿Sí, Juan Jesús? Ok, vamos a los ejercicios para que ustedes vean esto mejor. Bueno, acá les puse unas yapas, unos acápites para que se les haga más fácil. Si yo te digo término, y luego te digo termino, y luego te digo terminó, te digo ánimo, te digo animo, y te digo animó, te digo sábana, y luego te digo sabana, ok, aquí observamos
o posición del acento. Creo que ahí queda claro. ¿De acuerdo? Fácil. Ok. Ahora vamos con el tono, para que te quede claro. Yo te digo, por ejemplo, mira, quiero que mires, ¿ah? Yo te digo, tengo hambre. Primero vamos a ver las clases de oraciones, ¿ya? Yo te digo, tengo hambre. O te digo, no tengo hambre. No tengo hambre. Ambas son oraciones enunciativas, porque afirman o niegan algo. ¿De acuerdo? Esta es una oración enunciativa afirmativa y esta es una oración enunciativa negativa. A ver, yo te digo, ojalá regrese temprano. Esta se llama oración desiderativa, porque estás deseando algo. Y la forma de reconocer ese deseo es con la palabra ojalá. ¿Sí? Estamos viendo primero clases de oraciones para que todo el mundo entienda. Yo te digo, quizá regrese. Y por la presencia del quizá, esto se vuelve dubitativa. Porque las oraciones dubitativas deben tener un adverbio de duda. ¿Ok? Y quizá indica duda. Yo te digo, por ejemplo, aquí, no llores. O te digo, cállate. Y estas son órdenes. Esto se llama oración exhortativa. ¿Ok? Yo te digo, qué lindo vestido. Esta es una oración ¿de qué tipo? Exclamativa. Y también tengo, ¿no? ¿Cuándo regresas? Esta, por ejemplo, cuando usa elementos interrogativos como cuándo, dónde, qué, cuál, y con signos de interrogación de frente, se llama interrogativa directa parcial. ¿Ya? Ahora también hay indirectas, porque las preguntas podrían ser indirectas también cuando no llevan signos de interrogación. Si yo te digo, no sé cuándo regrese. Esto es una pregunta, porque tiene un elemento que cuestiona. No vayas a decirme que es dubitativa. Esta es una oración interrogativa, pero esta vez indirecta, porque no tiene signos de interrogación. Y es también parcial, porque la respuesta no es ni sí ni no. Y luego tienes esta de acá. Averigua si va a regresar. Esta también es una pregunta, no parece, pero es una pregunta. Siempre que tenga la palabra sí, sin tilde, como un elemento que puede cuestionar, porque acá yo me estoy cuestionando. Si yo te digo a ti, averigua si va a regresar, yo me estoy preguntando internamente, ¿regresará o no regresará esta? Entonces, esta es una interrogativa indirecta, total. Oye, y te cuento, todas, porque yo te puse la mayoría, esas fueron mis palabras, tienen tono descendente, pues. Tengo hambre, no tengo hambre, ojalá regrese temprano, quizá regrese, no llores, cállate, qué lindo vestido, ¿cuándo regresas? No sé cuándo regrese, averigua si va a regresar. Todas tienen entonación descendente. La única que tiene entonación ascendente es la oración directa, interrogativa, total, que espera por respuesta sí o no.
Yo te digo a ti, ¿has estudiado para el examen? ¿Has estudiado para el examen? ¿Ok? A esta le hemos llamado oración interrogativa. Ahí. Oración interrogativa directa, total. Este es el único tipo de enunciado que tiene entonación ascendente. Si yo le quito los signos, ¿en qué la convierto? A ver, contéstame. ¿En qué la convierto si le quito los signos? La convierto en un enunciado. Y le cambio del tono. Si yo le quito los signos, yo diría, has estudiado para el examen. Y le cambié del tono, la cambié a descendente. Eso quiere decir que las enunciativas pueden cambiar por interrogativas totales. ¿Me entiendes? ¿Tengo hambre? O sea, acá dice, tengo hambre. Y la puedo cambiar por, ¿tengo hambre? ¿O estoy comiendo por gula? ¿No tengo hambre? Pero si hace días que no como. Ok, estas de acá pueden cambiar por preguntas totales. Y las totales se pueden convertir en enunciados. Esas son las que tienen entonación con posibilidad de oponerse. ¿Ok? Cuando te pidan oposición del tono en un examen, buscaré una oración interrogativa que se pueda convertir en enunciado o viceversa. Estas de acá no se pueden convertir, así le quito los signos de exclamación o de interrogación, van a tener siempre tono descendente. ¿Se entendió? Exacto, sí, Juan Jesús. Chévere, ¿verdad? O sea, te estoy dando más datos porque ya es intermedio para que tengas donde sostener tu teoría. ¿Sí? ¿Chévere? Ok. Ahora, bueno, esto ya te lo expliqué, lo del tono, pero si quieres te puedo poner un ejemplo más. ¿No? El tono ascendente, el tono descendente, o sea, tono ascendente, ya sabes, preguntas totales. Ok. Pagaste el recibo. Ahí está. Horizontal, supongamos que tú me dices, ayúdame, y yo te digo, si me pagas, está incompleto, ¿no? Ya sabes, oraciones incompletas. Y descendente, la mayoría, ¿ok? La que se te ocurra. Quizá, coma afuera. No es que vas a sacar tu mesa a la calle, sino que vas a ir a un restaurante, ¿no es cierto? Entonces, eso que te quede claro. Yo te he dado toda la tipología. A ver, ejercicios de aplicación. A ver, pues, díganme ustedes, vamos a graficar. Para esto ustedes tienen que aprenderse cómo, ¿ya? Así que los invito al chat a usar los fonemas correspondientes. A ver, entre barras, no te olvides. Tienes que saber cómo se representa. Ahuyentar. Así. Panegírico. Panegírico. Vehemencia. Siempre entre barras oblicuas. Vehemencia. Descorazonado. Descorazonado. Ese es el símbolo teta, que representa la Z. Solo cuando se refiere a la Z lo vamos a graficar. Como acá, ¿no? Azucarero. Pero no lo vamos a pronunciar como los españoles, solo para la gráfica. Medieval. Medieval. Recuerda que no existe la V en fonología. Suena como B. Emblemático.
carrocería, ventrílocuo, arvejita, correligionario, jockey, aguacate, yungay, guerrero, aborrecer, Turquía. A esa velocidad ustedes tienen que aprender a escribir. Lingüística, vírgula, herbicida, jarrón, xenofóbico, sexólogo, burguesía, maravilloso, reyesuelo, callejuela, arroz, arquetipo, drogadicto. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Te salió? ¿Cómo vamos? No, en todas las lenguas del mundo había esto, Catherine. Sí, tienen que practicar. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Practicar, sí. Ok. Indique verdad o falsedad. La cantidad de fonemas es la misma que la de los grafemas en español. ¿Verdadero o falso? Falso. Hay 24 fonemas y 27 grafemas. ¿Algunos fonemas están representados por más de una letra? Verdadero. Eso se llama poligrafía, según lo que te expliqué. ¿No? En la palabra examen hay una letra que representa 2 fonemas. Veamos, examen se escribe así. Examen. ¿Sí? Y efectivamente, la conclusión es de que la X entre vocales bota 2 sonidos, K y S, 1 y 2. Entonces, esto es verdad. ¿Ok? Algunos fonemas no tienen representación gráfica, falso. Todos los fonemas se representan. ¿Todas las letras representan fonemas? Falso. Dijimos la H, huevo, 1, 2, 3, 4, 5 grafemas, pero cuando la represento no aparece la H porque sencillamente en español no suena, en otras lenguas sí. La palabra bóveda muestra simetría entre fonema y letra. No hay simetría, mira, no hay simetría, no es la misma cantidad. Falso. En Estudiaste lenguaje se presenta entonación descendente. Falso, porque es una pregunta que espera por respuesta sí o no, y esa entonación es ascendente. Es ascendente. Falso.
La palabra guerrillero tiene 11 fonemas. Veamos. Gue, ri, ye, ro. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Entonces ahí dice que hay 11. Falso. Grafema y fono representan a los fonemas. Falso. La H es un grafema y no representa ningún fonema. Cuando digo vacilo y vacilo, se evidencia la función distintiva del fonema. Falso, porque vacilo en ambos casos se escribe igual, se escribe así. No hay ninguna distinción. ¿De acuerdo? Ahora dime la entonación, si es ascendente o descendente. A ver. A ver, dale, vamos, chicos. ¿Dónde se produjo el epicentro del sismo? Descendente. ¿Sí o no? ¿Las noticias son manipuladas por los que gobiernan? Ascendente. Dime si entendiste la explicación del tema. Descendente. Recuerda que la mayoría son descendentes. Solo las que esperan por respuesta sí o no son ascendentes. Y las oraciones incompletas que son horizontales. La plusvalía es el trabajo no remunerado del obrero. Descendente. ¿Participaste en la ceremonia de promoción? Ascendente. ¿Cómo está la educación peruana actualmente? Descendente, siempre que tenga elementos interrogativos, ¿ok? Siempre que tenga elementos interrogativos, ¿qué será al ojo? Descendente, pues. ¿Entiendes? ¿Cuánta corrupción se ve en las instituciones estatales? ¿Llevaste el curso de filosofía en el colegio? Ese es ascendente, ¿de acuerdo? Dime por qué llegaste muy tarde a tus estudios. Descendente. ¿Y quiénes leen? ¿Quiénes leen diarios de contenido político? Descendente. ¿Estamos? ¿Qué tal? ¿Chévere? ¿Todo bien? Veo que sí. Y vamos con la siguiente. Primera pregunta. Tengo que saber, date cuenta, traducir, porque si no soy frito. Mira, ropero. Vamos a aprovechar para practicar. Ropero. Axioma. Jengibre. Aguaje. A ver, chicos, ¿dónde hay dos letras diferentes que botan el mismo sonido? Ahí está. Suenan igual. Esta es la clave, la C. Ahora, cantidad de fonemas. De nuevo, tenemos que saber traducirlo. Eximio. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Auxilio. Auxilio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7 fonemas. Y hechizo. Hechizo 1, 2, 3, 4 y 5, porque la H no suena y esto es un dígrafo, ¿cierto? Entonces tengo 7, 7, 5. ¿Qué tal? ¿Te salió? ¿Sí? Ok, vamos con la pregunta 3 y 4. Acá te luces. Entonación. ¿Leíste el diario? Ascendente. ¿Cuánto cuesta el gas? Descendente. ¿Sienten calor? Ascendente. Entonces, ascendente, descendente y ascendente. Clave, cucaracha. Ahora, alternativas en las que el fonema K aparece representado por grafemas diferentes. ¿Ok? Corona. Acá tengo la C. Kaiser. Tengo la K. Y loquito. Loquito. Tengo la Q, que es un dígrafo. Entonces, esta es la clave, salió el toque. Acá tengo la Q y la K, y nuevamente la Q que se repite. Acá tengo la K, la Q, y nacer, esta C no suena como K, suena como S.
Acá tengo caño, acá tengo la Q de quilla y la Q que se repite. O sea, la que tiene más cantidad de grafemas diferentes es la A. 5 y 6. Cantidades de fonemas. Axila. Ay. Axila. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ancho, tengo 4. 1, 2, 3 y 4. 6, 4, clave D. ¿En qué alternativa aparecen dos grafemas distintos, mismo fonema? A ver, recaudación, yatecito, raro, ese es R y ese es R, y vagabundo, ahí está, vagabundo, tengo el mismo sonido, pero son grafemas distintos. Dinosaurio, ¿qué tal? ¿Chévere? La que sigue. 7 y 8. Señale la palabra en la que los fonemas KS están representados por una misma letra. A ver, veamos. Auxilio, no hay KS. Xilófono, la X a comienzo de palabra suena como S. Texas no se puede analizar porque es un anglicismo, es una palabra extranjera. Tóxico, está así. Y acá vemos que la X está botando dos sonidos. Y esa es la clave. Dos grafemas iguales, fonemas distintos. A ver, víbora, gigante, axioma, y sorprender. Y tenemos la clave gigante. Tengo la G y la G, que primero suena como J al lado de una I y luego como G. ¿De acuerdo? En esta nos pide un solo grafema, una sola letra que suene como K. A ver, exceder, la 1. Exceder. Y sí, la K está siendo producida por la X nada más. Así que la 1 es parte de la clave. La 2, éxito. Esta no es, porque la X está botando dos sonidos. Nos están diciendo que una sola letra bote un sonido. Axioma, lo mismo. La X está botando dos sonidos, no es. Oxígeno, lo mismo. Y la 5, ahí sí, porque acceso, la C está sonando como K, solita, acceso. Entonces, la 1 y la 5, clave cucaracha. Ascendente, inflexión tonal ascendente. Si tiene elemento interrogativo, ya sabemos que es descendente, porque es una pregunta parcial. ¿Quiénes participaron en el concurso? De nuevo, descendente, pregúntale dónde viajó el sábado. De nuevo, elemento enfático, cómo me alegró verte estudiando. Y llegaron temprano a la academia, esta es la ascendente, porque espera por respuesta sí o no. ¿De acuerdo? A ver, la alternativa conceptualmente correcta respecto a la fonología. La fonología, acuérdate, está ligada a la lengua y la lengua es abstracta, no es material, falso. Eso tiene que ver con la fonética. Básicamente tienen comunidad al fono, no, esa es la fonética. ¿El fonema es la unidad de análisis mínima y distintiva? Sí, esta es la clave.
Los fonemas constituyen la materialización del fono rocón, no. Así que la clave es cucaracha. Y donde el acento cumple función distintiva. El acento. Busquemos una palabra que pueda ser leída de otra manera. Acá tengo llegó, pero también podría ser llegó y ser grave. Acá es aguda. Así que la clave es dinosaurio. 13 y 14. Inflexión tonal ascendente. Acá tiene dónde. Ah, este es descendente. Sonó el teléfono. Ah, esta es la clave, Miss. ¿Cuánta corrupción? Descendente. Y perdió el partido. Descendente. Ahora, ¿cuál de estas afirmaciones son verdaderas cuando se refieren a la relación fonema-letra en castellano? ¿Ciertos fonemas se expresan por medio de dos o más grafías? Sí. Poligrafía, ¿te acuerdas? ¿El número de fonemas es igual al número de grafías? No. ¿Todos los fonemas tienen una única representación gráfica? No. Algunos fonemas nunca se representan gráficamente. ¿Qué dice? No. Algunas grafías simbolizan a más de un fonema, sí. 1 y 5. Y la última para irnos al examen. Selecciona el enunciado del tono y el acento cumplan función distintiva. O sea, los dos, tono y acento. Primero fíjate el acento. Ya le encontré. Escucho y también puede ser escuchó. Y como acá dice, escucho música andina, tono descendente. Pero si yo le pongo signos, sería escuchó música andina y lo volví, ¿qué cosa? Ascendente. Entonces, esta es la clave. ¿Ok? Los fonemas suprasegmentales, para terminar, llamados también prosodemas, que son el acento y el tono de la lengua española, se caracterizan porque aparecen secuencialmente con las letras, consonantes y vocales, no. ¿Se diferencian únicamente palabras? No. ¿Distinguen solo oraciones interrogativas de enunciativas? Eso lo hace el tono, pero no, porque cuando hablo de fonemas suprasegmentales me refiero al tono, pero también me refiero al acento, entonces no. ¿Y aparecen en forma simultánea con los segmentales? Sí. Esa es la clave. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y resuelvan, por favor, en la práctica del día. A ver, sáquense 18, por favor.